Buenas noches con todo. Nosotros somos el grupo 4. Vamos a presentar el estudio de la depreciación en las obras arquitectónicas en el Perú. Los integrantes son Bobadilla Leandro, Andrea Celeste, de la cadena Mosquera Fátima, Neira Mendoza, Guillermo Felipe, Rojas Durán, José Manuel. Siguiente, por favor. En el índice vamos a estar de los temas de la depreciación, caso internacional, nacional, preguntas generales específicas, los objetivos generales específicos, el marco teórico, la metodología y la resolución del problema. Siguiente, por favor. Bueno, la depreciación es un concepto de contabilidad que se refiere a la pérdida de valor que un bien experimenta a lo largo de su vida útil. Este cálculo lo realizan todas las empresas con todos sus activos fijos, es decir, con los objetos y bienes que compran para aprovecharnos durante más de un año. Pueden ser equipos electrónicos, muebles, máquinas, materiales, vehículos e instalaciones, ya que por eso se pueden ver que tienen varios temas y no solo en uno es específico. Lo veremos globalmente, internacionalmente y nacional. Es el tema de la depreciación. Así que si un activo genera ingresos, deberás restarle el valor de su depreciación a esos ingresos para que conozcan con su precisión su verdadero costo y cuánto necesitarás para reemplazarlo cuando sea necesario. Es importante recalcar que la hablar de la pérdida de valor a lo largo de la vida útil de un activo no se considera en situaciones en las que se presente daño por un accidente o un desastre natural y otras parecidas, sino que habla del uso cotidiano del desgaste y el impacto de innovaciones que surjan a lo largo de ese periodo. En el caso internacional en Colombia, la depreciación está regida por los fundamentos del estatuto tributario en sus artículos 131 al 141, en los cuales se establecen las bases y los métodos para su cálculo, la clasificación de los bienes depreciables. En la medida en que se contemple la depreciación de partes significativas en forma separada con vidas útiles diferentes. El método de la depreciación continuos establecidos en Colombia han sido adoptados con el fin de obtener el costo total de la construcción a precio de hoy, descontando el importe de depreciación de acuerdo con la edad y el estado de conservación, según Mendoza Suárez y Rosso en el año 2021. Siguiente, por favor. En el caso nacional, la depreciación en el Perú a partir del año 2021, las construcciones tenían un porcentaje anual de depreciación del 20% hasta su total de depreciación. En cambio, ahora en la depreciación acelerada, las construcciones podrán ser depreciados para efectos del impuesto a la renta. La norma de mención establece que los edificios, construcciones, podrán ser depreciados para efectos del impuesto a la renta, aplicando su valor un porcentaje máximo de 33.33% anual hasta su total de depreciación sobre edificios y construcciones destinados al desarrollo empresarial, según se cumpla la regla. Siguiente. En las preguntas de investigación tenemos como pregunta general, ¿cuánto es el monto valor en la depreciación que se refleja en los materiales de las obras arquitectónicas, teniendo en cuenta que la depreciación en las obras varía cada año? Como segundas preguntas tenemos las preguntas específicas. Sabiendo que los materiales tienen una depreciación anual, ¿cuál es el porcentaje de depreciación de estos materiales? La depreciación de una obra tiene un valor de 3.000. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo en la depreciación de una obra ya construida, sabiendo que se cumplieron 12 años en su funcionamiento? Siguiente. En los objetivos tenemos objetivos generales y objetivos específicos. En los generales tenemos calcular el monto valor de la depreciación en las obras arquitectónicas. Y en los objetivos específicos, hallar el valor mínimo y máximo de la apreciación anualmente, teniendo en cuenta que el porcentaje de una depreciación en una obra es del 5%. Determinar el tiempo de la depreciación en una obra ya construida, sabiendo que se cumplió 12 años en el proceso de funcionamiento. Calcular la tendencia de la depreciación por antigüedad y estado de conservación.
Siguiente. Bueno, marco teórico. Temas relacionados al curso de matemática. La derivada. La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Es decir, que tan rápida se está produciendo una variación. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta. La fórmula que vemos de f' de x es igual al límite h a 0. F de x más h menos f de x sobre h. La razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio con respecto a x, a medida que x cambia de x1 a x2, es la razón entre el cambio en los valores de salida y los valores de entrada. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde x2 no es igual a x1. El cociente diferencial. El cociente diferencial de la función de f se define f x más h menos f de x sobre h. La razón de cambio instantáneo, el cociente de las diferencias. Acá podemos ver las fórmulas que se usan. Se llama razón de cambio promedio de y con respecto a x en el intervalo de x, x2, y se puede interpretar como la pendiente de la línea secante PQ. Al hacer la diferencia de x a 0, el límite de estas relaciones se llama razón instantánea de cambio de y con respecto a x en x igual a x1, lo cual se interpreta como la pendiente de la tangente a la curva y igual f de x en p x1 f de x1. Podemos ver a continuación la fórmula de razón de cambio instantáneo. Regla de la cadena. Es una fórmula que sirve para derivar funciones compuestas. Establece que la derivada de una función compuesta f de g de x es igual a la derivada de f' g de x, multiplicada por la derivada g' de x. Derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior se obtiene a derivar una función y f de x tantas veces como indique el orden requerido. Derivadas aplicadas en arquitectura. Recta tangente. La recta tangente a una curva en un punto x igual a es aquella que pasa por el punto a f de a y cuya pendiente es igual a f' de a. Su expresión es y menos f de a es igual a f' de a x menos a. Recta normal. Se define la recta normal a una función en un punto de abscisa x igual a como aquella recta que es perpendicular a la recta tangente en ese punto. Por tanto, pasa por a f de a y tiene por pendiente menos 1 sobre f' de a. En el punto tema relacionado a nuestra carrera, se va a hablar sobre la topografía. El uso de levantamiento topográfico en la construcción. En el ámbito de la arquitectura, el levantamiento topográfico es una actividad esencial para obtener información precisa sobre las características de un terreno y conocer los diferentes tipos de levantamientos topográficos, ya que es fundamental para determinar cuál es el adecuado para cada proyecto. ¿Qué es la topografía? La topografía es una ciencia geométrica dedicada a la representación gráfica de la superficie terrestre. Es la disciplina que estudia los principios y procedimientos que nos permiten ilustrar las formas, detalles y elementos de la Tierra. Es importante tener en cuenta que es la medición precisa y detallada de las características de un terreno. Tenemos diferentes tipos de levantamiento topográfico según el campo de aplicación. Levantamiento topográfico urbano, topográfico de construcción, levantamiento topográficos forestales, levantamiento topográficos cadastrales. Siguiente, por favor. ¿Para qué serviría la topografía en la arquitectura? Los servicios de topografía se encargan de supervisar la correcta ejecución de una obra, gracias a sus métodos de cálculo y a la representación de las superficies. En definitiva, buscan dar solución a las necesidades de antes, durante y después de la realización de un proyecto. ¿Cuáles serían los beneficios de la topografía en la arquitectura? Beneficios particulares sería evitar el desacuerdo que pueda haber entre el registro de la propiedad y el catastro. Beneficios empresariales.
evitan inconvenientes futuros, tales como las partidas o los cambios en el capital a invertir. En conclusión, los diferentes tipos de levantamientos topográficos tienen aplicaciones que especifican en diferentes campos. Es importante elegir el tipo adecuado de levantamiento topográfico según la función requerida y los requisitos de precisión. Siguiente. La densidad y calidad de existencia. El debate sobre la depreciación no significa necesariamente una pérdida de calidad de vida urbana, ya que, entre otros factores, está sujeta a la determinación de la altura de este en relación con el ancho de la calle y al diseño propio del espacio urbano. Un ejemplo es la Residencial San Felipe, obra que inició desde 1962 hasta 1966 en Jesús María. Actualmente cuenta con terrazas, áreas comunes y está rodeada de universidades y centros comerciales. La metodología. El planeamiento de levantamiento topográfico. Se realiza antes de iniciar una obra de construcción. En este tipo de levantamiento se mide el terreno para determinar la ubicación exacta de las edificaciones, las pendientes y alturas del terreno, y otros elementos necesarios para la construcción. Este tipo de levantamiento se utiliza para evitar errores en la construcción y garantizar la seguridad de la estructura. La primera etapa del levantamiento topográfico es la planificación, que es esencial para garantizar la precisión y la calidad de los resultados finales. Establecimientos de puntos de control. La segunda etapa del levantamiento topográfico es el establecimiento de puntos de control, que es crucial para garantizar la precisión y la coherencia de los resultados finales. En esta etapa se identifican y se marcan los puntos de control en el terreno que servirán como referencia para las mediciones topográficas posteriores. La recopilación de datos es la tercera etapa del levantamiento topográfico, que implica la medición de la ubicación y altura de los puntos de interés, así como la creación de un registro detallado de la topografía de la zona. En la recopilación de datos se miden las distancias, las alturas y los ángulos, y se registran los datos en un archivo digital. Estos datos se procesan posteriormente utilizando software especializado como AutoCAD o Civil 3D para crear mapas topográficos y modelos digitales del terreno. Procesamiento de datos y generación de mapas. La cuarta etapa del levantamiento topográfico es el procesamiento de datos y la generación de mapas. Una vez que se han recopilado los datos, se procesan utilizando software especializado para crear mapas y modelos tridimensionales de la zona levantada. En el procesamiento de datos también se pueden generar otros productos, como perfiles topográficos, secciones transversales, modelos de curvas de nivel y volumetría de materiales. Estos productos pueden ser útiles para la planificación y diseño de proyectos de ingeniería civil y construcción. Generación de informes y entrega al cliente. Es la última etapa de un levantamiento topográfico. Implica la generación de informes y la entrega al cliente. Esta etapa es crítica porque el informe final es el producto entregado al cliente, lo que significa que debe ser completo, preciso y fácil de entender. En conclusión, un levantamiento topográfico es un proceso esencial para obtener información precisa y detallada del terreno. Las etapas del levantamiento topográfico incluyen la planificación, recolección de datos, la generación de informes y entrega al cliente. Materiales y metodología. Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron 2 receptores: Leica System, Drone, Software, Mission Planner, Agisoft y mucho más.
Lo primero que se hizo fue una toma de datos topográficos en campo mediante un levantamiento cinemático en tiempo real, apoyándonos en una colección de bases de replanteo proporcionadas por la administración. La zona de afección fue aproximadamente 50 metros a cada lado de la traza, ampliándose en las zonas de intersección con las vías principales, carreteras, caminos, etc. Siguiente. En resolución del problema, hemos planteado el problema, la residencia San Felipe, que está ubicada en el distrito de Jesús María, con un terreno de 27 hectáreas, es una unidad vecinal, supo traducir el ideario moderno de la época a través de una estrategia proyectual que concilia los conceptos urbanos tradicionales y los postulados de una incipiente modernidad en el Perú. La depreciación de la residencia de San Felipe es una obra que tiene un valor de 3.000, sabiendo que su valor fijo es de 20. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo en la depreciación de una obra ya construida, sabiendo que se cumplió 12 años en su funcionamiento? Continuando con la resolución del problema, tenemos que esta dada por d' función de t es igual a 3000 entre paréntesis 20 menos t, soles por los años de 0 menor o igual a t menor o igual a 20. Calculamos la depreciación total durante los 12 primeros años. Resolviendo, analizamos, de acuerdo a lo dado, la tasa de un edificio es d' de t es igual a 3000 20 menos t. D sobre dt es igual a 3020 menos t. Integrando ambos lados y aplicando el tema de derivadas integrales definidas, tenemos la siguiente fórmula. D, la integral que va desde d a d igual 3000, integral que va de 0 a 12, 20 menos t de x. Tenemos que 3020 t menos t al cuadrado sobre 2, d igual a 3020x, 12 menos 0 menos 12 al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 2. D igual 3240 menos 72 es igual a 3000 por 168, dando como resultado 504.000 soles. En respuesta a la resolución del problema tenemos que la depreciación total durante los 12 primeros años fue de 504.000 soles. Siguiente. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.